Vamos a orar nuevamente, hermanos. Ustedes se pueden quedar así sentaditos, ¿eh? Amoroso Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos ponemos, Padre, delante del trono de tu gracia. Y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, porque tú has establecido un medio de acercarnos ante ti, que es tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Gracias, gracias por ser ese camino para llegar al Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro abogado. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos invitas a que seamos no tus siervos, sino tus amigos. Gracias. Sabemos la condición que existe, que es que obedezcamos lo que tú nos mandas. Y enséñanos a hacer tu voluntad. Te pedimos que tú nos muestres y nos convenzas a través del Espíritu Santo, porque queremos nosotros verdaderamente ser esos amigos que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesucristo dejamos todo este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial, y que se mueva a través del Espíritu Santo y se mueva a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dejamos nuestros corazones en tus manos para que tú deposites la preciosa semilla de tu palabra y nosotros podamos dar ese fruto que tú esperas de esta semilla de tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama secreto para una relación íntima con Dios. Y el secreto es la oración. Pero muchas veces pensamos o hemos aprendido mal cómo orar. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. La predicación, enseñanza que tenemos en este lugar a través de la doctrina de Cristo, porque nos adoctrina, nos enseña, moldea nuestra mente a algo diferente, ¿ok? Hoy vas a descubrir, vas a entender, comprender de que la oración tiene mucha profundidad y se mueve en diferentes áreas, ¿ok? Yo hubiera gustado poder predicarles hoy, este día, 5 horas, ¿no? Para poder abarcar más acerca de la oración. Pero cualquiera de ustedes que quisiera profundizar en algún punto, lo podríamos profundizar y ampliar mucho más. Cualquier cosa, ¿ok? Hay mucho material, hay mucha enseñanza, mucha revelación para poder ampliarnos en cualquier punto que te llame la atención, ¿ok? Pero es en ti, que tú te intereses en obtener ese secreto para que tú tengas una relación íntima con el Padre. Este asunto es de cada quien, ¿ok? Es de cada quien, de verdad. Es no más orar, es decir, Padre, gracias en la mañana, gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad de abrir los ojos en el nombre de Jesucristo, amén, ¡pum!, vámonos. No, fíjate que no es así. No es así. Tu oración, si fuera abajo de este techo, ¿qué crees? Ni siquiera llegó al techo, mucho menos pasó de ese techo. De verdad. Yo sé que cuando tú oras hay un techo arriba de ti. No sé dónde ores, a lo mejor en tu recámara, en el baño, en el comedor, donde quiera. Por esa razón, hermano, nuestra oración es un secreto espiritual para que no nomás traspase el techo, traspase los cielos y llegue hasta el mismo trono de la gracia. Por eso es la importancia. Por eso es un secreto. ¿Por qué le llamo secreto? Le llamo secreto porque parece ser que la gran mayoría de cristianos no sabe orar. Los primeros cristianos, que fueron los apóstoles, le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Fíjese, o sea, ¿en dónde estamos nosotros? Yo les pregunto algo, no me contesten, pero les pregunto sinceramente: ¿quién te enseñó a orar? ¿De dónde aprendiste a orar? ¿Cómo? ¿Cómo le haces? ¿De dónde agarraste tu oración para orar? ¿Cómo le haces? Entonces, hoy vamos a entender muchas cosas, ¿ok? A la luz de la Escritura, porque así se deben de entender las cosas. A la luz de las Sagradas Escrituras. No como lo que yo creo que debe de ser. Es como Dios dice y lo establece en las Sagradas Escrituras. Porque estamos bajo una doctrina de Cristo, hermano.
Y la doctrina de Cristo es que esta palabra, este concepto, este pensamiento de Dios va a moldear y hacer en mí y en ti, va a ser una mente de Cristo. Y eso es lo importante. Lo importante es que no me haga una mente religiosa, que me haga una mente de Cristo. Y yo quiero que también tú tengas una mente de Cristo. Entonces, ¿de dónde vamos a agarrar los ejemplos? De las Sagradas Escrituras. Ejemplos de personajes vivos que viven todavía en estas Sagradas Escrituras, ¿ok? Porque Dios escogió todos y cada uno de los ejemplos que tú y yo necesitamos para poder edificar nuestra vida espiritual. ¿Están de acuerdo? Es que es así. Ustedes se han de acordar cuando andaban en otro tipo de escuela teológica. ¿Y qué les enseñaron? Lo que tú aprendiste a orar en este momento. Así lo haces, porque así te lo enseñaron. Pues hoy vamos a formatear eso y vamos a meter una nueva enseñanza, ¿ok? Es muy importante, si va a ser una nueva enseñanza, que abras todos tus sentidos, porque se trata de una nueva enseñanza. A ver, pastor, ¿cómo que yo no oro bien? Yo te digo desde ya que mejor esperes y por ti mismo o por ti misma veas la verdad, ¿ok? La verdad. No nos aferremos a nada. Que Dios nos hable mejor. ¿Están de acuerdo? Es mejor así, que Dios nos hable, ¿verdad? Y que no imponga a nadie en un pensamiento en nosotros. Mejor que Dios imponga su pensamiento en mí y en ti. ¿Están de acuerdo? Esa actitud debemos tener siempre, ¿ok? La oración es nuestra línea directa. Miren, cualquiera de nosotros puede traer un celular. Y cuando tú marcas un número, es la línea directa para la persona que esperas que te conteste, ¿sí o no? Sí. Es lo mismo. Si tú sabes marcar bien para dirigirte al Padre, Él te va a contestar. Y por eso es importante. ¿Qué tal si tú, imagínese un número, 5555, 5555, pero tú en lugar de decir 5555, 565, dijo, pero ¿por qué no me contesta? A ver, metiste un 6 allí, no iba a un 6, eran puros 5. ¿Ven? Entonces, no podemos desviar y tocar algo que no está escrito. ¿Quieren que Dios les conteste? Entonces deben de marcar bien, ¿ok? Y poner mucha atención en cómo están marcando, ¿ok? Bien, entonces una conversación íntima con Dios va a nutrir nuestra relación con el Padre Celestial, nuestro Creador, ¿ok? Nuestro Creador. Entonces, nuestro Padre Celestial nos invita, hermanos, nos invita a cada uno de nosotros, de los que estamos presentes, a reflexionar sobre nuestras vidas de oración. Tenemos que reflexionar. Ahora reflexionemos. A ver, ¿cómo oran? ¿Cuándo oran? ¿En qué situación oran? ¿No? Hay que reflexionar eso. Hay personas que oramos, ahí me incluyo y yo creo que muchos de ustedes se incluyen, oramos todo el tiempo, ¿no? Vamos así caminando, vamos orando. Estamos en un lugar, estamos orando. Estamos en trabajar, estamos orando. En todo tiempo estamos orando. De verdad. Pero eso tenemos que ver. A ver, ahora, ¿cómo oramos? ¿De qué manera oramos? ¿Ok? A lo mejor nomás estamos hablando para nosotros mismos. Por eso es importante esta instrucción. ¿Ok? Dios nos invita a cada uno de los que estamos aquí presentes a preguntarnos dos cosas. Primero, ¿cuánto tiempo dedicamos para conectarnos con Dios? ¿Cuánto tiempo? Eso es bien importante, esta pregunta. ¿Cuánto tiempo duras para marcarle a Dios? ¿Cuánto tiempo? O sea, en esa marcación es lo que vamos a ver el ejemplo. Porque no te puedes brincar nada, ni un número. No te lo puedes brincar. Entonces lleva un tiempo, ¿ok? Para marcarle a Dios. ¿Cuánto? Y la segunda pregunta es, ¿buscamos su guía y su paz diariamente? Yo sé, hermano, hermana, que tú tienes muchos problemas y tribulaciones día a día. Pero entonces, ¿buscas su guía de Dios y su paz diaria? ¿La buscas? Dice, pues sí la busco. No. El punto es que cuando más problemas hay es cuando más la debemos de buscar. Porque cuando no hay problemas, dice, no, sí la busco. No.
Ese no es el punto. Cuando no hay problema de verdad, bueno, sí lo debes de buscar, pero más cuando hay problemas. Es que no me dan ganas de orar. Pues sí, porque estás atrapado del diablo, pero es cuando más debes de orar. Hay personas, miren, que ni siquiera quieren venir a la congregación porque se sienten tan mal, de verdad que dicen, no, yo no voy, me siento sucio, sucia. Mejor voy a esperar ya que un poquito que se me calme esto, el enojo, el coraje, lo que sea que estás pasando, que te provoca el distanciamiento. No, hermano, no te alejes de Dios, acércate a Dios, ¿ok? Márcale a Dios. Vamos a ver, miren, el tiempo que duramos para marcarle a Dios. El ejemplo para iniciar la oración es esta. Quiero que presten, pero mucha atención, porque esta es la marcación y no te puedes brincar esto aunque te lleve mucho tiempo. Se dice Padre Celestial, o puedes decirle Jehová Dios, o puedes decirle Padre, o le puedes decir Dios, como te acomode, ¿ok? Te vas a dirigir a Él. Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, me acerco ante tu presencia por medio de Jesucristo. En esta marcación te pido perdón por todos mis pecados. Y no necesito mencionarlos, ¿ok? Por todos mis pecados. A través de la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en el Calvario. Ya marqué bien. Me puse a cuentas inmediatamente, porque siempre hay que pedirle perdón a Dios al iniciar en la marcación, porque sin santidad nadie verá al Señor. En la marcación es bien importante pedirle perdón a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y quién te dijo que tú lo vas a ver si no le pediste perdón? Sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice la Escritura. Entonces, dentro de la marcación, aunque te dure más tiempo, tienes que marcar bien. Entonces, nuevamente se los voy a ir a repetir, porque es bien importante marcar bien. Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, me acerco ante tu presencia por medio de Jesucristo y te pido perdón por todos mis pecados a través de la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en el Calvario. Ya marqué bien y ahora ya estoy en la presencia de Dios. Existe una única forma de acercarnos a nuestro Padre Celestial y no hay otra forma. No hay ninguna otra forma. Dice en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién va a ir con el Padre sin Jesús? Nadie. Lo dice la Escritura. La instrucción dice en Juan 14:6 que nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, hay otros pasajes en la Biblia que refuerzan esto. En 1 de Timoteo 2:5 dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ven? Entonces, hay que quede bien clarito de que no podemos... miren, hay por ahí unas enseñanzas falsas que nomás le dicen, Padre Jehová, y comienzan a hablar con él, ¿no? A ver, la palabra es muy clara. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie, Nadie es absolutamente, ningún ser humano puede acercarse a Jehová Dios si no es a través de Jesucristo. Pero hay religiones que sí lo hacen, ¿sí me explico? Hay religiones que, ¿para qué Jesucristo? ¿Para qué Jesús? Yo con el dueño de todo, directamente con el Padre. Y la palabra dice, tú no puedes borrar cosas de la Biblia. La Biblia y la palabra de Dios escrita nos da la instrucción, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Imagínense cuando estábamos en una religión donde teníamos un santo predilecto, ¿no? Y ese santo predilecto era el mediador. A ver, pues ¿cuántos mediadores hay? La palabra dice que nomás hay un solo mediador.
A ver, pastor, ¿me podría usted mediar para llegar a Dios? Yo no soy el mediador se llama Jesucristo. Yo puedo orar por ti con mucho gusto y con mucho amor, pero hay un solo mediador y se llama Jesucristo. ¿De acuerdo, hermano? Es que la palabra es la palabra de Dios y es la que nos rige, ¿verdad? Nos enseña y nos muestra la única verdad. También, hermano, aquí en este otro pasaje se describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4, 14 al 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el versículo 16: acerquémonos pues. Fíjense cómo vamos a acercarnos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces estás en una tribulación, pero te has acercado correctamente, has marcado correctamente para recibir ese socorro? Es que necesito, me siento mal, estoy muy mal. ¿Te has acercado al oportuno socorro correctamente por tu desesperación, por tu dolor? ¿Solamente ya quisiste estar en la presencia de Dios? No, hay que marcar bien. Por eso el tiempo que tú le dediques para marcar bien es importantísimo, muy importante. Por más afligidos que estemos, debemos marcar bien, porque si no, no hay conexión. Por eso es la importancia. ¿Ven? Muchas veces en la angustia, en la desesperación, en la impotencia, en nuestra desesperación, es que Dios entiende. No, hermano, no, Dios sí entiende. Y muchas veces Él contesta, cuando has marcado mal, Él te contesta porque es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Él contesta por misericordia, no porque marcaste bien. Pero nosotros tenemos un secreto, que hay que aprender a marcar bien. ¿De acuerdo? Especialmente en la oración es algo muy importante. Miren, yo sé que esta palabra instructiva deben de tenerla cada uno de ustedes. Yo la voy a publicar, ¿qué les parece? La voy a publicar para que cada uno, el que quiera, pues, yo no les voy a obligar, hermanos, bajen ese documento, miren, imprímelo. No, es que el que quiera aprender a orar al Padre, ¿no? Pero sí me interesa a mí como siervo de que cada uno de ustedes tenga la oportunidad. Lali, el viernes predicó acerca de los atalayas. Dios, a mí me habló mucho. Yo sé que muchos dijeron, qué poderosa palabra, a mí también me habló. Sí, pero ¿qué hiciste? ¿O qué estás haciendo? Yo inmediatamente ese día yo me fui a San Mateo Atenco a decirles a unas personas que conozco por ahí, les digo, vengo como atalaya a decirles sus verdades. Yo no quiero que ustedes muéranse, pero que su sangre no caiga sobre mí. Y yo vengo a decirles esto. Y ahora yo les digo esto, que ustedes o sí tienen que aprender a orar, porque como atalaya yo no quiero cargar el que ustedes no se sepan comunicar con el Padre, con Dios, con Jesucristo. Que no sepan eso, por mi culpa yo no quiero cargar con nada de eso. Es por eso que Dios me puso una carga, pero carga muy fuerte el enseñar esto. Y también en publicar esta predicación, enseñanza, para que todos y cada uno no tengan el pretexto de cómo marcar, cómo colgar. O sea, no dejes descolgado el teléfono, hay que saber colgar. Ya terminé, hay que saber colgar. También hasta eso, ¿no? Porque imagínense ustedes, llega una visita y le abres la puerta, lo sientas y luego de repente a ti se te antoja irte a dormir y dejas tu visita ahí. Y la visita volteando para atrás, ¿qué pasaría? Oye, es que, y si van otro, ¿no? ¿Qué pasó? Pues no sé, yo nomás vi que subió, pero ya no bajó, ¿no? Y pasó 1 hora, ya 2 horas. Oye, pues yo creo que nos vamos, ¿no? Nos dejó colgados.
Así es la oración. No puedes dejar al Padre colgado, ¿ok? No lo puedes nomás abandonar. Hay que cerrar la oración, pero lo mismo que hay que aprender a abrir la oración, marcar bien, hay que aprender a colgar bien. Con sabiduría, con conocimiento, porque dice Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Hoy, de verdad, van a tener este conocimiento. Yo les pido a los que se están durmiendo, por favor, que se paren, ¿sí? Párense, porque esta información, de verdad, es muy importante. Y me perturba verlos. Somos pocos, pero me perturba ver los que se están durmiendo. Sí me perturba, de verdad me perturba mucho. Porque esto es algo bien importante. Para mí, pues, es bien importante. Yo no sé para ustedes, y veo de que si están durmiendo, para ustedes no es importante. ¿Ven? De verdad, ¿a poco no siente cuando... No, díganme sinceramente, ¿no sienten cuando cierran los ojos? ¿No sienten? Pues, ¿cómo no van a sentir? Son sus ojos, no los míos. Yo los veo, ¿cómo no van a sentir? No es un regaño, los reprendo en el nombre de Jesucristo porque es un espíritu de sueño. Porque no quiere ese demonio que tú aprendas a orar. De verdad, no quiere ese demonio que tú aprendas a orar. Y a la hora que tú recibas ese documento lo vas a archivar porque este demonio te va a perseguir siempre. Entonces hay que oponerse a eso, hermano. De verdad, es una guerra espiritual. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él se compadece. Pero ¿sabe por qué se compadece? Se compadece porque Él estuvo aquí en la tierra y fue 100% Dios, pero 100% humano. Él sabe nuestras debilidades, conoce porque Él fue tentado. No cayó en ninguna tentación como nosotros caemos, pero Él comprende nuestras vidas. Él sabe muy bien que nosotros somos tentados constantemente por el enemigo, el diablo, porque dice en Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra esas potestades, esos principados, esos gobernadores, esas huestes espirituales de maldad, si no sabes luchar? No sabes orar. Y la oración es poderosa. Lo más poderoso que un cristiano puede tener, de verdad, es la oración. Pero si no sabes orar, y si te estás durmiendo, pues menos vas a aprender a orar. Hay que aprender a orar, hermano. Es bien importante aprender a orar. Porque esta predicación no se va a volver a pasar, porque aquí no repetimos predicaciones. Así que esta enseñanza tiene que aprenderse muy bien. Jesús nos instruye como sus discípulos a pedirle al Padre. Él nos considera a nosotros, a ti, a mí, me considera su discípulo. Y es por eso que Él nos sigue enseñando. Y Él dice, ustedes me llaman maestro y lo soy. Él es nuestro maestro. Esto no es mi enseñanza, es la enseñanza de Jesucristo. Y Él quiere que tú aprendas a orar. ¿Sabes por qué me dio esto? Porque los ve a cada uno de ustedes. Los ve. Fíjese cómo oramos. Vamos a pensar que ahí está el alimento. Padre, bendice estos alimentos. A ver, hermanito, hermanita, ¿qué cosa no has entendido? Que Dios ya te dio un nombre poderoso para que tú bendigas ese alimento. Yo bendigo, santifico ese alimento en el nombre de Jesucristo. Yo lo bendigo, pero no en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Ven? Esa es la manera de orar. Es una manera de agarrar el poder celestial, el poder divino de Dios que nos ha dado y otorgado para bendecir. Yo te bendigo, esposa mía. En la mañana dale un abrazo a tu esposa y dile, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo y te declaro una mujer valiente y esforzada, escondida bajo la sombra del Omnipotente en el nombre de Jesucristo. Fíjese qué bendición que un esposo haga eso para su esposa. Igual manera la esposa. ¿Sabes qué? No quiero que te vayas al trabajo así. Yo también, mujer, Dios me ha dado un nombre para bendecirte. Y yo te bendigo, esposo mío. Te bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro tu vida escondida bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando nosotros tomamos a nuestros hijos, a nuestras nietos,
bendícelos en el nombre de Jesucristo. Y no le digas que Dios te bendiga. No, tú bendícelo. Dijo Moisés una vez que estaba el faraón persiguiéndolo con su ejército, estaba el mar y un cerro al lado derecho y otro al lado izquierdo. Y él que hacía, Señor, hincado, implorando a Jehová, diciendo, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué oras y clamas a mí? Yo ya te he dado ese cayado de autoridad. Toma tu cayado y parte el mar. A ti te he dado, varón, igual que a mí, un cayado de autoridad. Pero esa autoridad tenemos que tomarla en el nombre de Jesucristo. Nosotros como varones tenemos que tomar la delantera, porque Dios no quiere que la mujer tome el cayado de autoridad, porque no le corresponde, es al hombre al que le corresponde. Por supuesto que muchas mujeres toman ese cayado de autoridad, porque ¿quién va a hacerlo? El hombre no ha entendido. Ese cayado debe de tenerlo fuerte, sólido, con ejemplo, con santidad. Porque somos representantes de un rey. Porque así como cuida Jesucristo su iglesia, así nos manda cuidar nosotros a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Tenemos autoridad. No para aplastar, sino para proteger, para cuidar, para que esa familia se sienta segura con nosotros. Siempre que estamos nosotros es porque hay una autoridad. Yo voy a orar, voy a implorar, voy a clamar por ti cuando tú estés enferma, cuando tú necesites, cuando te sientas mal. Y cuantas veces tú me pidas, yo estaré ahí para orar por ti. Porque tengo un cayado de autoridad. Y eso es la importancia, hermano. La importancia de aprender a orar. No es algo común. Es algo, la oración del justo puede mucho. Es que la oración se ha tomado muy superficial, porque ciertamente no nos han enseñado. Pero a partir de hoy, de verdad, no digas que no te hemos enseñado. Aprenderás y sabrás paso a paso cómo lo vamos a hacer y de qué oración estamos hablando, porque hay diferentes clases de oración. Hay oraciones de intercesión, hay oraciones cuando esta intercesión, porque hay gente que ni siquiera sabe, van al médico, le dicen, es que todos los exámenes están bien, una oración de intercesión, porque esa persona no tiene nada físico, es espiritual. ¿Ven? Pero hay una oración también de gratitud y agradecimiento. Hay otra oración de clamor, de gemirle por nuestros familiares, de decirle a Dios, Padre, tú eres el único que puede transformar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo. Tú eres el único que tiene el poder. Y tú me pides que me acerque, como dice la palabra de Dios, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo necesito esa gracia para mi hijo, para mi hija, para mi nieto, para mi nieta. Necesito esa gracia para que tú me concedas por gracia el que ellos sean convertidos, que ellos sean guardados. Mientras ellos no te conocen, guárdalos de todos los peligros. Necesitamos aprender esto, hermano. Sí o sí necesitamos aprender a orar. Lo más importante de un cristiano es la oración. Yo no sé en qué lugar tenías la importancia de la oración, pero lo más importante de un cristiano es la oración. Lo más importante. Porque la oración te va a llevar a una relación con el Padre. Y parece ser como un secreto, como dice aquí. No es un secreto. Porque el Padre quiere que tú aprendas. Y Él me ha dicho a mí, siervo, tú eres mi atalaya allí y tú les vas a enseñar a orar. Entonces, aquí estoy, hermano, dispuesto para ir con piedritas, manzanitas, bastoncitos, bolitas, como sea que tú lo quieras ver. Así yo fui llamado por Dios para poderte ayudar y para servirte. Para servir, hermano Víctor. Fíjese que ahí tengo unos bloques para que me ayude a pegarlos. No, mi hermano, no te confundas. Yo fui llamado, solo predica mi palabra.
Y si todavía me queda fuerza para ayudarte en otras cosas, lo haré con gusto. Pero a mí me llamó Dios para que solo predique y enseñe su palabra. Y esta enseñanza es algo bien súper importante, hermano. Dice en Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedís y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando vemos aquí, hermano, que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos los va a conceder, y dice en el 24, hasta ahora, de verdad, como no sabíamos orar, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Cuando no sabemos orar, entonces no lo estábamos pidiendo en el nombre de Jesucristo, porque no sabíamos la mecánica de la oración, porque no nos los habían enseñado. Y Dios contestaba, por misericordia. Acuérdese de eso. Dios responde, sí, por misericordia, porque Dios es misericordioso, ¿ok? Entonces, pedirle al Padre nuestra percepción de las necesidades espirituales es una oración muy buena. Dame percepción de las cosas espirituales, porque yo camino entre gente. Imagínense las personas de aquí que atienden a otras personas. Imagínense si tú eres mecánico, trabajador, que tienes relación con otra persona, tú constantemente te manejas en un mundo espiritual contaminado, porque las personas no son las contaminadas, son lo que traen dentro, es la contaminación. Cuando decimos, mira, esa persona es bien tóxica, no es la persona, es lo que trae adentro. ¿Sí lo comprenden? Porque no hay seres humanos tóxicos, hay corazones intoxicados. Porque de la abundancia de su corazón habla su boca. ¿Y qué sale de su boca? Maldiciones, envidias y muchas cosas. ¿Pero de dónde salió? ¿De él? No, de su corazón. Y de ahí nosotros tenemos que orar y clamar, ¿ok? Si tú tienes un compañero o compañera que está conflictuando contigo, entonces órale al Padre. Es decir, esta persona está intoxicada en su corazón. Ayúdala, Padre, porque él ni cuenta se da. Está tan intoxicada que todo mundo lo mira o la mira como una persona tóxica. Pero yo que entiendo tu verdad, sé que esta persona no es la tóxica, sino los demonios que la han intoxicado, que los traen en su corazón. ¿Sí van conmigo? Es eso, hermano. Vamos a Efesios 2:18. Dice la palabra de Dios: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y cuando vemos en la escritura aquí dice, por un mismo espíritu. Y está hablando de Jesucristo. De él. Nadie puede ir al Padre. Por ese espíritu que es Jesucristo, es como llegamos hasta el tercer cielo, donde habita y está el trono de Dios. Entonces nosotros, estos pasajes reflejan cómo Jesús, en su papel de Salvador y mediador y sumo sacerdote, nos permite acercarnos al Padre. Ahora, ¿se acuerdan que les dije acerca de colgar la llamada? Esta es la manera y única forma de colgar esa llamada. Porque no puedes dejar ahí, irte a lavar platos y irte a limpiar baño, irte a limpiar cualquier cosa. No puedes, cuelga bien, para que no quede esa situación de decir, nomás se conecta conmigo y me deja colgado, siempre. No, hay que aprender a colgar bien, ¿ok? La llamada. El ejemplo es finalizar la oración. Yo digo colgar la llamada porque pues es más entendible y coloquial, ¿ok? Pero es finalizar la oración y se hace así. Padre Celestial, al final de todo lo que hayas platicado con el Padre, acuérdate de que Jesucristo es el medio, pero tú platicas con el Creador, con el Padre, ¿ok? Entonces, cuando tú termines, te diriges al Padre, ya estás en su presencia. No le vas a decir, nuevamente me acerco contigo. No, ya estamos en su presencia. Padre Celestial, muchas gracias
por haber oído, no escuchado, ¿ok? Porque Él no escucha, Él oye. Él oye, es muy diferente. Los que se duermen escuchan, los que están despiertos y atentos oyen, ¿ok? Y es muy diferente oír que escuchar. Miren, ¿no oyen ese llanto de ese niño? Eso es escuchar, pero estamos oyendo lo que yo estoy predicando. Eso es distinto, porque a uno le ponemos atención y al otro, aunque lo escuchamos, no le prestamos atención. ¿Ok? Entonces es muy diferente escuchar que el oír. Entonces le decimos al Padre, muchas gracias por haber oído mi oración. Gracias, Señor Jesucristo, por interceder por mí ante el Padre, porque Él intercedió por ti. No llegaste solita o solito, Él intercedió, ¿ok? Entonces, Jesucristo por interceder por mí ante el Padre. Y gracias por haber pagado el precio de mi libertad. Espíritu Santo, gracias por consolar mi alma. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Por qué dijimos amén, amén y amén? ¿Por qué? Porque amén al Padre, amén al Hijo y amén al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Por esa razón. Siempre hay una razón. ¿Ok? ¿De acuerdo? Amén significa que todo lo que dije, yo estoy de acuerdo con lo que dije. Eso significa amén. Amén es yo, cuando alguien ora y yo presto atención y digo amén, yo estoy declarando, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú oraste. Eso significa amén. Entonces, cuando yo cierro la oración, amén, todo lo que yo hablé contigo, Padre, yo lo cierro porque estoy de acuerdo en todo lo que yo te di. Amén, Señor Jesucristo, porque lo que yo te dije fue sincero. Amén, Espíritu Santo, porque lo que mencioné de ti, yo estoy de acuerdo. ¿Ven? Amén, amén y amén. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos algunos versículos que podríamos utilizar para cerrar una oración. Juan 14, 13 y 14. Porque también la palabra es importante. Y para cerrar una oración, también la palabra de Dios se usa. ¿Ok? Que es bien importante usar la palabra de Dios. Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidas en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si algo, vamos a ver, hermano. Pero yo le pedí un carro en el nombre de Jesucristo. A ver, ¿eso está aquí en la voluntad del Padre? Entonces no me digas que no le vas a torcer la mano a Dios. ¿Sí me explico? Todo lo que pidieras en su nombre debe de estar en armonía y en acuerdo a lo que está escrito. Si tú le pides de salud, ¿eso está en armonía con la palabra? Por supuesto que sí. ¿Tú le pides paz? Por supuesto que sí. ¿Tú le pides armonía, comunicación entre esposos, entre familia? Por supuesto que sí. Pero ya cuando te sales tú, voy a comprarme un cachito, por favor, Padre, dice tu palabra de que todo lo que te pidiera en el nombre de tu Hijo, tú me lo vas a conceder. Mira, yo ya quiero salir de la ruina, por favor, aunque me quede un cachito de $500,000 de pesos, con eso me conformo. Ándale, ya. No, hermano, no sé dónde enseñaron y aprendieron eso. Porque además también en iglesias se aprende eso, ¿no? Y lo enseñan, porque hay evangelio de la prosperidad, ¿no? Pero la verdad, hermano, no es un evangelio correcto, no es un evangelio puro, tiene mucha impureza, ¿ok? Mucha impureza. También el Salmo 107, versículo 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo lo vamos a alabar? Con tu obediencia principalmente. No pongas, ahora voy a alabarte, Señor. Santo, santo. No. Obedécele a Dios. Esa es la alabanza que Dios está esperando de ti. ¿Ok? Esa es la alabanza. Y después cántale unos salmos. Amén. Pero primero obedécele. Porque es la alabanza más hermosa que Dios está esperando de ti y de mí. ¿Ok? También Filipenses 4, 6 y 7 dice, estos versículos que estamos viendo es para concluir la oración, ¿ok? Filipenses 4, 6 y 7 dice,
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, eso, hermano, es para concluir, ¿no? Son versículos que tú puedes utilizar. También en Efesios 3, 20 y 21 es otro pasaje donde podemos usar para concluir oraciones, ¿ok? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, de este tipo de palabras, nosotros tenemos que entender de que esto sirve para diferentes oraciones que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, si tú miras un caso difícil, ¿cuáles son los casos difíciles? Un hijo no convertido, un hijo en alcohol, un hijo en drogas, un hijo que anda de maleante por allí, que anda en la homosexualidad, que anda o una hija en la prostitución, o en diferentes cosas, o que anda de pleitista, en fin, cualquier cosa, o que anda simplemente de renegado de la palabra de Dios, que no quiere entender. Entonces, ¿cuál le vas a usar? Busca una palabra apropiada para cerrar. Y a mí me gustaría mucho que dijéramos, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Porque yo le puedo pedir a Dios, pero ¿sabe qué? Él va a ser mucho más poderoso, transformándolo. De aquello que yo le estoy pidiendo, lo va a hacer mucho mejor. Y esto sería una forma, después de clamarle por un caso imposible, concluí con Efesios 3, 20 y 21. No, mi hermano, de verdad, hermana, esto es poder de Dios cuando usas la palabra de Dios. Siempre que usamos la palabra de Dios para concluir y cerrar una oración, tú estás moviendo ahora sí la mano de Dios. Cuando tú concluyes tu oración, no digas, amén, 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 me enseñó el pastor Víctor. No, mi hermano, usa la palabra de Dios. Úsala para concluir. Si te tardaste para conectarte con Dios, tárdate también para concluir una oración. Las dos cosas son muy importantes. Es por eso que cuando vayas a orar, de verdad apartes un tiempo para Dios. Porque todo esto, hermano, ya se consumió bastante tiempo. ¿Qué creen? Ay, es que no es de rapidito. Porque dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estáis afanosos. O sea, voy a orar rapidito porque ya me están esperando. No, a ver, mejor no ores. ¿Sabes qué? Ve, haz tus cosas. A Dios no lo traigas así encarrereado. No. ¿Qué pasó, hermano? O sea, no estás hablando con tu vecino que le dice, perdón, es que me tengo que ir porque, no, oyes, ¿qué te pasa? Es Dios, el Todopoderoso, el Creador, el dueño de todo. Y no podemos tratarlo así. Así que si vas a orar, aparta un tiempo para ti. Y que la gente sepa, de verdad, de que si yo estoy en oración, por favor, familia, de verdad, si yo estoy en oración, yo no estoy para nadie, porque estoy en oración. Así. Y mi esposa, cuando se pone a orar, yo la veo orando y le hablan, dice, no está ahorita, está orando. Es un tiempo de Dios. Ella está orando y yo no le voy a perturbar su oración solo porque alguien le habla, aunque sea su hermana muy querida o su sobrina preferida. No, mi esposa no tiene sobrina preferida. Aunque sea mi sobrina preferida, aún con todo no se la voy a pasar. ¿Por qué? Porque está en oración. ¿Sí me explico? Y si tú estás en oración, te pido una cosa. Lo primero que tienes que desconectar es tu teléfono. No lo traigas en el bolsillo. No lo pongas así. Retíralo, ponlo, apágalo. Y dedícale un tiempo de calidad a Dios. ¿De acuerdo? Calidad necesita Dios, porque dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego.
Ahí está la clave, ¿no? Entonces, ¿quieres orar a Dios? Tiene que ser como Dios dice. ¿Ok, hermano? Estos versículos reflejan gratitud, confianza y reconocimiento para que Dios intervenga en todas nuestras peticiones. ¿De acuerdo, hermano? Es muy importante. Ustedes tendrán esto como un manual, ¿ok? Para sus vidas. Y estará en internet ahí. No sé cómo le vamos a hacer porque no me dejan subir PDFs ahora, no sé por qué razón. Voy a investigar eso, ¿ok? Pero tenemos nosotros una red privada que a través de esa red yo lo voy a publicar. Ese PDF lo voy a convertir y lo voy a publicar. No son muchas personas, son las que yo tengo en mis contactos, ¿ok? Pero si tú estás en mi contacto lo vas a recibir, ¿de acuerdo? Muchas personas repiten de memoria el Padre Nuestro, ¿sí o no? Es lo primero que aprendimos, Padre Nuestro. Dice, vosotros pues oraréis, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Y más cuando estabas chiquitito y te hacían, reza 20 Padre Nuestro, porque ese pecadote está muy grande, ¿no? Santo Dios, y ahí estoy duro, repitiendo 20 veces esto. Y pues, ¿qué? El resultado te lo aprendes, ¿no? Hasta lo sueñas y lo repites, pero ese no era el propósito de Jesús. Pero yo hago una pregunta. ¿Acaso Jesús quería que hiciéramos nuestras oraciones repitiendo esto? Claro que no. Claro que no, porque dice en Mateo 6:7, dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Fíjense, entonces no pensemos que esto fue para que lo repitamos, no es para eso, porque Jesús dice que no usemos vanas repeticiones, porque sería vano estar duro con 20 Padres Nuestros. No sirve eso. ¿Por qué no sirve? Porque Jesús lo dice. Y Él dice, y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Un Padre Nuestro jamás te va a llevar a la presencia de Dios. Nunca. En una ocasión, Jesús estaba enseñándoles a sus apóstoles, a sus discípulos, dice en Lucas 11:1-4, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto, hermanos, muestra que Jesús enseñó esta oración para que supiéramos sobre las cosas que debemos orar. Cuando nosotros vemos, Señor, enséñanos a orar, entonces dice, Padre nuestro, de verdad, no es tu Padre, es mi Padre. Yo lo tengo que considerar como que es mi Padre celestial. Y no es Padre aquel ni Madre aquella que te enseña la palabra de Dios. Es que eres mi Padre espiritual, mi Madre espiritual. No hay tal cosa. El único Padre, dice Jesús, a nadie llames Padre, porque solamente un Padre tenemos y está en los cielos. ¿Ven? No hay padres espirituales ni madres espirituales. Eso es una mala enseñanza que circula por ahí, ¿no? Muy mala enseñanza, porque no se sustenta en versículos ni en palabras de Dios, se sustenta en el celo con Z. ¿Se acuerdan de aquella predicación? Es un celo con Z, nada más. Así, solamente se basa en eso. Entonces, hermanos, vamos a ver la oración en sus diferentes áreas, ¿ok? Oración en diferentes áreas. La oración como acto de adoración,
Es algo bien importante. Adorar a Dios es lo más importante, porque todos y cada uno de los seres humanos, no importa en qué país esté, de verdad, todos fuimos creados con un solo propósito, de adorar a Dios. Es nuestro propósito de haber sido creados. Dios creó a la humanidad para que nosotros como humanidad lo adoremos. Allá en los cielos, 24/7, están todos los ángeles adorando a Dios. Adorando a Dios. Y nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Entonces, bien importante esto. La oración de adoración es aquella en que reconocemos su majestad, su santidad y la bondad de Dios. ¿Cuál es la bondad de Dios? Dios es bueno. Porque a pesar de lo mal que yo sé que ando, soy una mujer o hombre renegón, por todo reniego, por todo me quejo, por todo me enojo, y aún de verdad yo siento el amor, bondad de Dios. ¿Ven? Eso es una oración dentro de la oración, ¿ok? Vamos a un ejemplo de una vida que usó la adoración, su oración como una adoración, y es Moisés. Vamos a Éxodo 3, 1 al 6. Moisés, él cuando vio una zarza ardiente, hermanos, fíjense la manera, porque muchos piensan que adorar es un acto de arrodillarte, es un acto de levantar las manos. Sí lo es, pero adorar tiene muchas facetas, ¿ok? Vamos a Éxodo 3, 1 al 6. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces, aquí viene la adoración, Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y nosotros, de verdad, ni siquiera tenemos ese temor a Dios. Adoración, hermano, es parte del temor que tú le tienes a Dios. Y ese es un acto de adoración, temer a Dios. ¿A cuál es el temor? No de pánico, de tener miedo, sino de que Él no te desampare, ¿ok? Que siempre esté contigo. Y entonces Moisés cubrió su rostro, hermano, y por temor a Dios, ¿ok? Por temor. En este encuentro Moisés reconoce la santidad de Dios al postrarse. ¿Cómo lo reconoce? Se postró y cubrió su rostro. Ahí está. Tú cuando oras, ¿te postras? ¿Te hincas? ¿O solamente andas así? No, hay que tener una adoración, y la adoración indica el que nosotros nos postremos, el que nosotros nos hinquemos, sin que nadie nos vea. Por eso es que Dios recomienda: ve a tu recámara, cierra la puerta, y ahí en lo secreto Dios estará contigo. Esa es la mejor oración, ¿ok? El otro ejemplo lo vemos en David, el rey David. Salmo 8:1 dice, fíjense la adoración de David: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Su oración, hermano, muestra cómo reconocer la grandeza de Dios, que lleva a nuestro corazón lleno de gratitud y admiración. Lleno de gratitud y admiración.
Y por eso es que nosotros tenemos que recordar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lleva en adoración a exaltar a Dios, a llevarlo, no como yo pienso, sino como está escrito. Y cuando tú vayas a adorar a Dios, tú vas al Salmo 8:1 y le dices: oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso. Y estás hincado y levantando tus manos. Dice, porque ¿cómo vamos a orar? Dice la palabra de Dios que en cualquier lugar que tú vayas a orar, levantes tus manos. ¿Ok? Es una instrucción de parte de Dios. Entonces, reconocer la grandeza de Dios nos lleva a un corazón lleno de gratitud y admiración a nuestro Dios. Otro ejemplo lo veremos en la vida de Isaías. Fíjense cómo Isaías hace esta adoración a Dios. En Isaías 6:1-8 dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y he habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto toco tus labios, que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Isaías responde a la adoración y a la humildad, reconociendo su condición de pecador ante la santidad de Jehová Dios. ¿Cuántos de nosotros de repente, hermano, por enojo, por fastidio, porque nos están picando las costillas, de repente decimos una mala palabra? ¿Y por qué no acudimos a la palabra como dijo Isaías y le decimos: pasa ese carbón encendido con mis labios, porque tengo los labios inmundos y yo quiero que tú quites mi pecado? Que por enojo, por fastidio, por desesperación, porque alguien detonó mi coraje y dije esa mala palabra, porque los maldicientes no van a heredar el reino de los cielos. ¿Sí me explico, hermano? Entonces uno tiene que reconocerlo. Y Dios permitió, ¿quién cree? Permitió esa circunstancia para que tú te des cuenta de que esa maldicencia no salió del que te provocó, salió de tu corazón. Y eso es lo que hay que ponernos a cuentas con Dios. Que pase ese carbón encendido para que quite ese pecado de ti. Es que cuando estamos enojados es la mejor manera de expresarnos, porque ¡pum!, sale como el estrés, sale el enojo. Sí, pero te pones en un estado complicado ante Dios. Porque los maldicientes, de verdad, a Dios no le agradan. Ninguna maldicencia a Dios le agrada. Es que la literatura moderna de hoy dice de que decir esas malas palabras no son malas palabras. Bueno, yo no veo lo que la ciencia dice, yo veo lo que Dios dice. ¿Y a quién voy a agradar? A Dios. Él es mi creador, yo quiero agradarlo a Él. ¿Okay? Y allá el mundo, la ciencia y la literatura española dice que eso ya no son malas palabras, porque ahora ya las han puesto dentro del léxico mexicano. No hay un mexicano que no sepa decir malas palabras. Entonces, si eso es así, pues perdón, yo tengo una sola verdad, la de Dios. Esa es mi verdad. La oración, ahora vamos a ver otra área, ¿ok? Vimos la adoración, ahora la oración como expresión
de dependencia. ¿De dependencia de quién? Depender de Dios, hermano. Mientras tú dependas de tu marido, de tu esposa, de tu hijo, tu hija, de verdad, no, hay que depender de Dios, ¿ok? Hay que depender de Dios. Por ejemplo, si a ti te da un dinero tu esposo, lo recibo de parte de Dios. Fíjese qué fácil es. Lo recibo de parte de Dios, porque Él propuso el querer como el hacer, porque vio que yo necesitaba ese dinero y tú como mi esposo me lo diste, pero nunca he recibido un 5 de ti como hombre. Lo he recibido de parte de Dios usándote aquí. Entonces ahí no hay reclamo. ¿Ven? Entonces la dependencia, nuestra oración es una expresión de dependencia de Dios. Y hay que saberla ubicar, ¿ok? Entonces la dependencia de Dios en la oración implica confiar en que Él tiene el plan perfecto y nuestros planes debemos confiar en los planes de Dios. Dice en Mateo 26, 36 hasta el 39, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró Jesús sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él dependía de Dios. Y eso nos muestra que nosotros, pues no va a ser la voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Yo quiero que de verdad, que tu esposo te trate mejor, pero no va a ser como yo quiero, es como Dios lo permite y quiera. Así. Jesús estaba a punto de ir a ser crucificado y le estaba pidiendo a Dios por tercera vez, le estaba diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, significa no permitas que yo vaya a ese sacrificio. Es lo que le estaba diciendo. Entonces, pero no se haga lo que yo quiero, hágase lo que tú dices. Hágase tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad? Porque Él estaba entregando a su Hijo por ti, por mí. Por eso guardó silencio. Pero cuando Jesús aceptó el sacrificio, entonces mandó a ángeles a consolarlo. En ese momento de agonía de Jesús, hermano, somete su voluntad a la voluntad del Padre. Y muchas veces es lo que necesitamos hacer, someter nuestra voluntad en medio de las lágrimas, en medio del sufrimiento, en medio de cosas que estamos padeciendo, en medio de la angustia. Debemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Entonces eso es una oración de expresión de dependencia, ¿ok? ¿Cuántas cosas has pasado o estás pasando? Pero tú debes de depender de Dios siempre. Depender de Dios. Si te dan un trancazo, no nomás con el puño, sino con el puño de las palabras, de verdad esas hieren mucho. Porque una palabra, un puñetazo, como decían, un desprecio, o decir, pues yo a ti ni te tomo en cuenta, o sea, lo que tú hagas, dejes de hacer, a mí ni me importa, pum, es un puñetazo junto con patadas, así como karate, pum, junto, ¿no? De verdad duele muchísimo. Y se va no al rostro, se va directo donde está nuestra alma y deja una herida muy profunda. Esos puñetazos junto con una patada, cuando te dicen: ya no te amo, ya no me interesas, ya no te quiero. Esas palabras son muy tremendas. ¿Qué no somos hijos de Dios y el amor nunca deja de ser? Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces, ¿por qué salen esas palabras? Porque nuestra lucha no es contra carne, contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. ¿Podrán estos demonios atacarte a ti y a mí? 100% sí. 100% sí. La desventaja que tenemos es que nos han enseñado: miren, hermanos, aquí tengo a Satanás bajo mis pies. Te enseñaron mal, ¿qué crees? Ni está en tus pies,
porque el único que tiene a sus pies es Jesucristo al diablo. Pero tú y yo no lo tenemos aquí y en veces aquí adentro. Y no nos damos cuenta porque es muy sutil, es muy cauteloso, muy sigiloso. Sabe hacer las cosas. ¿Y sabe por qué sabe hacer las cosas? Porque la culpable, la que da la cara por todo eres tú. El ratero y la ratera eres tú. El corajudo y la corajuda eres tú. El maldiciente, el demonio que estaba allí de maldicencia te hizo decir malas palabras, pero el que da la cara eres tú. Así que el demonio es bien astuto y tú vas a pagar todos los platos rotos que el diablo rompa. De verdad. Así que nosotros tenemos que estar bien alertas, hermano. Entonces, otro ejemplo es la vida de Abraham. Génesis 22, 9 al 12 dice la palabra de Dios así, hermano. Abraham, esta oración de obediencia cuando Dios le dice que tiene que sacrificar a Isaac. Oh, no, hermano. Esto de verdad es una oración de sumisión. Porque muchas veces Dios te manda y te pide a tu hijo, a tu hija, porque tú luego como madre quieres meter las manos, ¿no? Ay, mi hijito, no, Dios te ha pedido tu hijo, tu hija, porque Dios quiere tratar con él. Dios quiere ayudar a tu hijo, a tu hija. Y tu madre, hablo de las madres porque el padre dice, pues si quieres llévatelo, yo te pongo la maleta y llévatelo todo, ¿no? Pero la mamá no, la mamá es diferente, ¿no? Se echan sobre de él y dicen, no, antes que te toquen a ti, me toquen a mí, ¿no? Es la mamá leona, ¿verdad? Y bueno, tienen un amor muy grande, no lo estoy criticando, es solamente el amor es muy diferente. El hombre, ¿por qué cree que el hombre a las primeras de cambio abandona a sus hijos? ¿Por qué creen? Porque es hombre, así de fácil, dice, pues ¿sabes qué? Lo mejor es, yo me voy, ahí me agarro otra morra y ya listo, ¿no? Perdón la expresión, ¿no? Pero es que es así, el hombre es bien facilito. Mire, es como sacudir, ¿qué te caíste en la tierra, te llenaste de polvo? Te sacudes a la mujer y a tus hijos como si fueran polvo. Así de fácil. Entonces, el amor de madre es diferente. El amor de madre es muy parecido al amor de Dios, protector, ¿verdad? Y pone su vida por sus hijos. Sí, hermano. Y el padre pone su vida por sus hijos. Híjole, déjenme pensarlo. No, de verdad, no, pues no es igual. Son diferentes amores. El hombre mantiene, provee, en veces, ¿no? En veces. Provee hasta cierto punto, ¿no? Pero ese no es el amor. Proveer no es el amor. Dar no es el amor. Regañar no es amor. Pegarle unos cintarazos no es amor. Estar ahí en otras circunstancias, ese es amor, ¿ok? Entonces nosotros, hermanos, dice Abraham, vamos a Abraham, el ejemplo de la entrega, de la dependencia de Dios, el que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Dice en Génesis 22, 9 al 12, cuando llegaron a un lugar que Dios le había dicho, allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínense ya poner a tu hijo sobre la leña. No, ya es demasiado, pastor. Esto ya es demasiado, o sea, ya nomás en imaginarme, no le estoy sacrificando, pero ya poner mi hijo sobre la leña de sacrificio ya es demasiado. Es algo que definitivamente no lo voy a hacer. O sí pondrías, no creo un ser humano como Abraham. No, de verdad, no lo creo. No existe otro Abraham, ¿ok? No existe. Ya es demasiado ponerlo sobre la leña. Diga, olvídate del cuchillo y todo eso, olvida. Ya pone tu hijo, amarrarlo ahí, ponerlo sobre la leña, no, eso olvídalo, eso no va a suceder nunca, jamás, ¿verdad?
Dice el versículo 11: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo único. Entonces eso es dependencia, depender de Dios, que Dios va a proveer, hermano. Que si Dios te pide, mamá, a tu hijo, a tu hija, Dios proveerá. No desconfíes de Dios. Si Dios te lo da, te pide tu hijo, dáselo a Dios. Él proveerá el medio para que tu hijo, tu hija sea salvo. Lo que tú como mamá no has logrado, Dios te lo va a devolver restaurado, cambiado, cambiada. Pero tú lo tienes que entregar. Pero confiar. Por eso la oración de dependencia. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Dios, enséñame a depender de ti. Enséñame a depender de ti. No he aprendido a depender de ti, porque yo tengo ese amor tan arraigado y carnal de mis hijos, que yo ni a ti te los he soltado. Y por eso que yo quiero aprender de este mensaje de Abraham, porque yo sé que tú escribiste esto para mi enseñanza, y sé que tú vas a proveer los medios, vas a proveer todas las cosas para transformar a mi hija, para transformar a mi hijo. Pero en esta hora ya lo entiendo, y yo te entrego a mi hija, te entrego con todo mi corazón de madre. Necesitas hacer eso para que Dios trabaje. Necesitas sí o sí que Dios trabaje. Pero cuando tú metes tu mano, Dios saca las suyas. Tú cuando vayas a meter las manos, acuérdate de esto y agarra una mano y póntela atrás, y agarra la otra y póntela, y agárrate una mano con la otra hacia atrás y dobla tus rodillas. Lo único que debes de meter adelante son tus rodillas, no tus manos. Las manos atrás, para que Dios ponga adelante las suyas y pueda trabajar en tu hija, en tu hijo. Eso que tu mamá y tu papá jamás has podido hacer. Y miran, ya no están chiquitos, ya están grandotes, y nunca pudiste hacer nada. ¿Verdad que no pudiste hacer nada? ¿Verdad que ese amorzote, corazonzote con patas? Perdónenme que le diga así, pero las mamás son corazones con patas. De verdad, son puro corazón con dos piecitos. Así andan. De verdad, son puro corazón. Y los hijos sabemos y abusamos de eso, ¿no? Entonces, el hijo te podrá hasta incluso rayar la mamá, y tú lo vas a perdonar. Había un ejemplo que a mí me gustó, que es una ilustración. Estaba el hijo drogadicto y le dijo a la mamá, le dijo: ve y vende ese televisor. Y ya lo fue y lo vendió, y él compró droga. Entonces ya no tenía nada que vender. Y ella le dijo: yo no tengo dinero. Pues ve y plancha. Ve, haz algo, yo necesito que me des dinero. Entonces ella planchaba ajeno, lavaba ajeno. Y en una ocasión su patrona, que le lavó, le planchó, le dijo: ¿sabes qué? Hoy no tengo dinero, te lo voy a dar mañana. Porque hoy no pude sacar dinero, te lo voy a dar mañana. Y el hijo estaba ansioso y desesperado. Cuando llegara su mamá, llega, abre la puerta y le dice: dame el dinero, dame el dinero. Hijo, mañana, no, que me lo des el dinero. Entonces fue a la cocina y agarró un cuchillo y le clavó a su mamá. Y ya entre tanta sangre que había allí, el hijo se resbaló y cayó. Y el corazón ya estaba afuera, palpitando todavía. Y le dijo: hijo, ¿te hiciste daño? A ese grado las mamás aman. A ese grado las mamás hablan. De verdad, no es una anécdota cualquiera. Las mamás tienen un intenso amor por sus hijos, pero no pueden ver más allá de que su amor. No pueden y no logran ver de que Dios los ama mucho más que ustedes. Y que Dios quiere que se los entregue, no para sacrificarlos, porque no quiere eso Dios. Dios quiere transformar a tu hijo, a tu hija, pero tú, mamá, lo tienes que entender.
Ese carácter feo de tu hijo, Dios lo quiere transformar, pero tú se lo tienes que entregar. ¿Quieres que tu hijo cambie, tu hija cambie? Entrégaselo a Dios. Dale la oportunidad a Dios, porque Él es Dios todopoderoso. Él puede hacer eso y mucho más. Por eso ese lugar se llama Dios proveerá. Y Dios proveerá los medios para que tu hijo y tu hija por fin sea transformado. Cuando tú entiendas esto, entonces tu hijo no será ese hijo malcriado, ese hijo vicioso. Aun cuando esté en los vicios, es tiempo de entregarle a Dios. Es el tiempo. No importa que tu hijo esté en las peores cosas. No importa que esté en el mismo borde del infierno. No importa. Es el momento de entregárselo a Dios y decirle: Señor, perdóname porque no lo había entendido, pero hoy lo comprendo. Hoy lo entiendo. Y yo aquí estoy de rodillas, como dice el pastor, con mis manos bien agarradas, así, atrás de ti. 3 rodillas, y yo te entrego como madre a mi hijo. Esa declaración, va a haber una respuesta celestial. Entonces, esa oración, fíjense, estamos hablando de la oración. Esa oración hará el efecto. Hará el efecto. Pruébalo. Te estoy enseñando como siervo de Dios a que tú aprendas a orar. Y esto es la manera de cómo esta oración se llama, hermanos. Se llama de la oración como expresión de dependencia. Expresión de dependencia. Tú dependes de Dios. Es por eso que ahora lo más sagrado, porque es así, lo más sagrado que tienes tú son tus hijos. Pues lo más sagrado es lo que quiere Dios que tú le entregues. Porque tú tienes que depender de Dios. ¿Verdad que no has podido cambiar a tus hijos? Ni los podrás cambiar, porque el único que tiene poder para hacerlo por ti es Dios. Y Él lo quiere hacer, pero tú solamente lo tienes que entender. No luches más. Él no lo vas a lograr. Ya, miren, te ha costado lágrimas de sangre. Te han costado noches de desvelo. Te has enfermado muchas veces por causa de un estrés que te ha dado, un ataque de estrés, de verdad, por causa de las cosas que tú ves y el peligro que corren tus hijos. Pero aún con todo, Dios es bueno, hermano. Y te está diciendo que tú tienes que entregar, sí o sí, ya a tus hijos, ¿ok? Y no se lo entregas a cualquiera, se lo entregas a tu Dios, al dueño de tu vida, al dueño de la vida de tus hijos. Ahora vamos a ver, hermano, ya otra oración muy importante. Hay otras, ¿ok? Pero estas se me hicieron las más importantes. La oración como camino al perdón. Qué importante. Oración como camino al perdón. Hacia el perdón y la reconciliación tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Dice en Lucas 15, 20 al 22. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y el calzado en sus pies. En respuesta, el padre lo perdona con alegría y lo restaura plenamente, hermano. Nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros clamamos perdón, de verdad debe de haber una restauración. ¿Qué es restauración? Nunca más volverlo a recordar. Es que yo perdono, pero no olvido. Ese no fue perdón. Perdónenme, ese no fue perdón. Porque el perdón y el ejemplo que tenemos es que Dios nos ha perdonado y ha lanzado todos mis pecados a lo más profundo de la mar para no recordarlo jamás. Entonces, ¿por qué? Es que yo sí perdono, pero no olvido, ¿no? Y tarde que temprano dice: ¿te acuerdas?
cuando me hiciste esto y esto. No, pues entonces no vamos a avanzar. Así no se avanza. Por eso es que la oración es el camino al perdón. Entonces, ¿qué debo de aprender? A orar, hermanos, a orar, para poder lograr este perdón. No se va a poder lograr el perdón. Es que nunca olvido, aquí está en mi mente siempre, porque no has aprendido a orar. Y tienes que aprender a orar, porque la oración, hermano, es la que te va a hacer lograr de que vaya a lo más profundo del mar y no recordarlo jamás. Entonces encontrarás una respuesta, tu felicidad. Porque cuando hay falta de perdón, ese que no se me olvidan las cosas que me hicieron, ya lo perdoné, pero no se me olvidan esas cosas, es que te falta oración. Entonces, la única persona que está haciéndose daño eres tú misma. La otra persona, ¿qué creen? Anda lilingo por allá y tú, el hígado ya lo tienes colgado así en unas pincitas porque ya no tienes hígado. Puros corajes, puras viles, puras amarguras, todas esas cosas que te hicieron daño a ti, ahora te siguen haciendo daño a ti, y está toda una mujer amargada, ahí sola, amargada. ¡Qué barbaridad! O sea, ya padeciste y todavía las consecuencias de vivir una vida amargada. No, mi hermano, de verdad tienes que recapacitar y ponerte entre tus pies y decir, basta, se acabó. Yo quiero aprender, Pastor Víctor, sobre esa oración. ¿Se acuerdan que les dije? En cualquier cosa que quieras profundizar, díganme, yo les ayudo. Vamos a profundizar en tu problema. Vamos escribiendo tu propio libro. Es que le dije a la hermana Betty, mira, y así le puedes hacer tú. No, ella tiene su propio libro. Y cada uno de nosotros. ¿Me explico, hermano? Gracias a Dios que Dios está con nosotros y Él me puede dar sabiduría para que tú obtengas sabiduría de Dios y el consejo de Dios. Yo no te voy a dar mis consejos, te voy a dar consejo de Dios. De Dios, ¿ok? Solamente de Dios. En respuesta, el Padre perdona, hermano. ¿Sabe cuál fue el Padre? Aunque se gastó el dinero, aunque se fue con las viejas, que se fue, se emborrachó, se drogó, quién sabe qué tanto hizo, de verdad, aun con todo, el Padre lo perdonó. Pues lo igualito que tú, igualito que yo, el Padre está allí esperando, listo para perdonarnos, ¿ok? Otro ejemplo es la vida de oración que tuvo David, hermano. Y estamos hablando del perdón, ¿ok? Vamos al Salmo, por favor, 51, pero vamos, ¿ok? Vamos, porque esto es bien importante. En el Salmo 51, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya estamos ahí? Ok. Dice, fíjense muy bien lo que pasó aquí. Voy a decirles un contexto, ¿ok? Para comprender bien esta oración. Resulta que después del pecado de Betsabé, miren, Betsabé era una mujer preciosa como muchas que hay aquí, ¿no? Pero ella estaba desnuda y bañándose. ¿Y qué creen? Andaba el rey David así. Y de repente en la terraza se le abrieron los ojos así como de linterna, porque vio a la mujer más hermosa que había en su reino, desnuda bañándose. El rey se quedó tan emprendido de esa mujer que como rey tenía autoridad sobre todo el mundo. Entonces le dijo a su criado de confianza, le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo? Esto, lo otro. Deja lo que estás haciendo porque quiero que vayas por Betsabé, porque la voy a hacer mi mujer. Señor, pero está casada. El rey te mandó por ella y ve por ella. Mis deseos son ley. Y van y le traen a la mujer y se acuesta con ella, ¿no? Esto estamos hablando. Entonces él clama a Dios por perdón. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho y necesitamos el perdón de Dios, hermano? O el perdón de una persona, el perdón de mi esposo, de mi esposa. ¿Cuántas veces necesitamos ese perdón, no? Pero no vamos a ir
perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, y no lo volvemos a hacer. No, hay que ser sinceros, ¿verdad? Sincero. Entonces, después del pecado de Betsabé, David ora en profunda humillación. Este salmo refleja su búsqueda sincera del perdón de Dios. David nos enseña que un corazón arrepentido de verdad y humilde es la clave de reconciliación con Dios, hermano. No importa lo que hayas hecho y el pecado que hayas cometido, hay que ir con sinceridad y humildad y de un verdadero arrepentimiento, al grado que Dios mire mi arrepentimiento, no que la gente me vea. Yo solito ahí en mi recámara, como lo hizo David, y el Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Sabe qué rebelión fue? Pues le gustó tanto esa mujer que a su esposo le dijo el capitán: quiero que me lo pongas enfrente de la batalla y asegúrate que todas las flechas le toquen a él, para quedarse con su mujer. ¿Ven? Pero no hay cosa que nosotros no hayamos hecho y que Dios no nos lo perdone, ¿ok? Pero tenemos que tener un corazón sincero. Un arrepentimiento, hermanos, significa no volver a hacer nada otra vez, ¿ok? Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces, estamos hablando de una oración de dependencia. ¿Por qué yo clamo a Dios? Porque necesito seguir dependiendo de Él. ¿Qué pasaría si un hombre, nosotros hemos tenido muchos casos en los matrimonios, donde él se va y hace otra familia, y pasa el tiempo y de repente quiere recuperar a su familia, y ha habido reconciliación? Para la gloria de Dios, Dios nos ha usado y sí ha habido reconciliación. Y ahorita son familias restauradas y familias juntas. Familias juntas, porque ha habido perdón. Y lo más difícil es enseñarle a las personas en la reconciliación que se tienen que perdonar. Y eso es lo difícil, ¿ok? Bueno, este es el tipo de oraciones que por el tiempo yo calculé que nomás hasta aquí podíamos hablar, pero hay muchas cosas más que podemos profundizar en las que tú quieras, ¿ok? Tienes a un siervo de Dios que gracias a él y la gloria a él no es neófito en la escritura y no es neófito en ninguna área, ¿ok? Para poderte ayudar y darte la mano y poderte enseñar en cualquier área que tú lo necesites, ¿de acuerdo? Y eso es gracias a Dios. No me estoy vanagloriando, estoy diciendo que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, entonces hay infinidad de cosas que podemos obtener de Dios, ¿ok? Es ilimitado. Yo soy limitado, pero Dios es ilimitado. El que está conmigo es ilimitado, ¿ok? Vamos a orar, hermanos. ¿Qué creen? Pasó el tiempo, pero a mí se me hizo así. Me gozo mucho predicarles la palabra. Vamos a orar, hermanos. Me apasiona mucho predicar la palabra. Padre bendito, Jehová Dios de los ejércitos, Padre bueno, Dios de misericordia, ten clemencia de nuestra familia, ten piedad de ella. Te suplicamos, Padre, de que tú te manifiestes en gloria a través de nuestras vidas para que ellos sean bendecidos. En esta hora, Padre, en nuestra mente, en nuestro corazón, está cada uno de ellos. Y tú sabes que cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, están pensando en ese caso imposible, que es ese pariente, es quizás ese hijo, quizás ese hombre, esa mujer, quizás sea un nieto, nieta. No lo sé, Padre, pero tú conoces su corazón y sabes muy bien en quién ellos están pensando. Yo te pido, Padre, que por cada uno de los miembros de su familia,
tú tengas clemencia de ellos como la has tenido de nosotros. Que cada uno de ellos tú tengas piedad como la has tenido de nosotros. Que tú tengas misericordia como la has tenido de nosotros. Que tú tengas un encuentro con ellos como has tenido un encuentro con nosotros. Que ellos un día aquí en este lugar podamos nosotros gozarnos porque tú has, Padre, recibido lo que en esta hora te entregamos a ese hijo, a esa hija. Te lo entregamos con todo nuestro corazón y perdónanos porque antes no lo habíamos entendido, pero hoy te lo entregamos, Padre. Te entregamos esa vida, esa alma, porque no queremos que se pierda. En el nombre de Jesucristo yo declaro de que Dios está aquí recogiendo esa petición tuya. En el nombre poderoso de Jesucristo, hermano, hermana, yo bendigo a tu familia, porque tú viniste a representar, tú estás aquí, una persona, pero detrás de ti están muchas personas. Y a través de ti yo bendigo a toda esa familia tuya y la declaro santificada en el nombre de Jesucristo. Y bendigo también la fuente de trabajo que tú tienes. Y bendigo tu casa donde tú te cubres del frío, del calor. Y bendigo a esa persona que está a tu lado, de verdad, porque no hay casualidad. Esa persona, Dios diseñó que esté contigo. Y la diseñó tanto Dios de que tú y esa persona son uno. En el nombre de Jesucristo, bendigo esta palabra para que en el momento que el Espíritu Santo te traiga memoria, tú aprendas a marcarle a Dios, pero también aprendas a concluir toda oración y que no dejes colgado nunca al Padre, al Creador, al Hacedor de maravillas, al Dios del amor, al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, porque Él es todopoderoso, que merece todo nuestro respeto y amor. En el nombre de Jesucristo declaro que el Espíritu Santo les ha de convencer, como me ha convencido a mí, de todas las áreas que necesitamos ser convencidos. Pero también el Espíritu Santo ha de consolarles a ustedes esas áreas que necesitan urgentemente ser consoladas. Esas áreas que necesitan el consuelo de Dios. Porque no hay un consuelo más grande que el que da a Dios a través del Espíritu Santo. Si necesitas tú una sanidad, en el nombre de Jesucristo, yo declaro esa sanidad. Porque en el nombre de Jesucristo hay poder, hay un poder sanador. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y declaro también que tu vida, tu familia está bajo la sombra del Omnipotente que producen las benditas alas de Jehová Dios de los ejércitos. Amén.